de que explote el caso Metástasis, que fue la caja de Pandora que dejó tras su muerte el narcotraficante denominado el Patrón Norero, el movimiento Revolución Ciudadana impulsaba el juicio político contra la fiscal general del Estado. Las evidencias del caso que han dejado ver el rostro del narcoestado, lejos de disminuir la pasión por sacar del cargo a Salazar, parece más bien haber aumentado. Esto dirigido desde la cuenta X del líder del partido, Lenin. Alejandra, hay un nuevo escenario y lo vamos a analizar con Francisco Rocha, el director de la Asociación de Editores de Periódicos, AEDEP. Doctor Rocha, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Me escucha? Francisco, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Lenin, un gusto saludarle y a la ciudadanía también. Bueno, hay varias preocupaciones, pero no hay que olvidar que el Ecuador se despertó la semana pasada con una bocanada de oxígeno para tener fe en la justicia, para tener fe en un Estado que se encuentra, por lo que hemos escuchado y hemos visto, penetrado por todos los sectores, desde el narcotráfico, la política, los empresarios, los sectores comerciales, sectores de todos. O sea, Francisco, no se ha salvado nadie. Pero ¿cuál es el Ecuador? ¿Cuál es ese Ecuador que queda evidenciado, develado, desnudo, luego del operativo que desarrolló la Fiscalía? Bueno, el Ecuador que queda evidenciado es un Ecuador que está en guerra con un grupo delincuencial que tiene vínculos con todos los sectores y que le ha declarado la guerra al Estado, que quieren asumir el control de ello y convertirlo, por último, lo poco que queda, convertirlo en el narcoestado en el que se sienten bien. Pero además desnuda la actividad política de un sector del Ecuador que, estando en este proceso de clarificar, de intentar juzgar, trabaja ¿para qué? Para frenar a la única institución que nos queda, que es la Fiscalía General del Estado. Y para eso encontramos nada menos que a un expresidente de la República prófugo, sentenciado, haciendo de campana, anticipando los hechos. Pero adicionalmente a eso, un grupo parlamentario al que han llegado a un acuerdo, un pacto, lo que quieran llamarle, trabajando para limpiar el camino y que se produzca este juicio a la fiscal. Quizá en la Fiscalía hay demasiado trabajo. Quizá en la Fiscalía muchos quisiéramos que la fiscal general haga más cosas de las que está haciendo, pero ella tiene que estructurar para que no le bajen los jueces, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, toda esa otra estructura con la que el país ha estado conviviendo. Tenemos que trabajar, no va a ser fácil. La propia señora fiscal ha dicho que podemos estar enfrentando momentos mucho más difíciles y con mayor violencia. Doctor Rocha, el Ecuador, Lenin, está en guerra. Desde un sector de la política al que usted hacía referencia hace un momento, sector que no ha dejado de tener un amplio respaldo en las urnas, pues se maneja un discurso que trata de vender que todo esto no es más que un intento por manipular un concurso de jueces, que esto es una cortina de humo y que el gran objetivo, el último de los objetivos es tomarse la Corte Nacional de Justicia metiéndole mano a ese concurso. ¿Por dónde nomás, doctor Rocha, hace agua ese relato? A ver, primero, lo que hemos visto en Metástasis, que hasta el nombre es muy bien tomado, tiene un proceso desde la muerte del señor Norero en la cárcel. O sea, desde ahí tiene un proceso. Pero 14.000 documentos que ha presentado la señora fiscal no son pues de un día a otro o para hacer una cortina de humo. No, ahí hay una propuesta de acuerdo en donde la Asamblea Nacional se repartieron o acordaron así estructurarla, y en esa estructuración el señor presidente Kronfle dijo: no, nadie nos ha propuesto el juicio político. El expresidente y Campanero le dijo: mentirosos, sí le propusimos, y el señor presidente Kronfle bajó la intensidad. Desde el Consejo de la Judicatura dijeron: no vamos a perseguir a la fiscal, le iniciaron un proceso. Desde el Consejo de Participación Ciudadana no vamos a permitir que la 10/20 continúe, y ahí está. Y el proceso ahora ha continuado. Entonces, ¿por dónde hace aguas? Por toda la parte donde están los sectores complicados
centramos en estos 14.000 documentos que ha presentado la señora fiscal general. No podemos permitir, esta es una gran oportunidad. Es verdad que hay otras dificultades mayores del día a día, pero la estructura del Estado, la institucionalidad sobre la que tenemos que trabajar y hay que ir en busca de su rescate, ha comenzado a funcionar gracias a este proceso Metástasis. Que nadie se sorprende entonces que Revolución Ciudadana denoste de las acciones de Fiscalía, porque eso es coherente a la actitud, a la toma de postura que viene desde hace mucho tiempo y en distintas instancias en el país. Revolución Ciudadana, el expresidente Correa prófugo y ahora el ex vicepresidente sentenciado igual y prófugo en la Embajada de México han estado buscando desde el día siguiente que perdieron y más aún cuando fueron sentenciados la impunidad. Todo. Y eso es lo lamentable, que la primera minoría política del Ecuador tenga solo como agenda no nada para resolver en el Ecuador, sino simplemente la impunidad y cómo salvar a sus dos prófugos principales, porque hay otros, pero en estos que ya han sido sentenciados están trabajando. Es una mezquindad política. Han ganado las principales alcaldías del Ecuador. Es verdad que con menos del 30%, pero han ganado esas alcaldías. ¿Podemos decir entonces que no habrá un resquicio de compromiso político, por lo menos con ese casi 30% o 25% que tienen? En la Asamblea también tienen 54 votos, pese a que representan el 23% de los votos en la legislatura. ¿No habrá un resquicio de compromiso con sanear el país? Y después sumamos al Partido Social Cristiano y lo que es peor, al partido de gobierno. Los vemos actuando en conjunto. ¿Y qué va a hacer? ¿Van a mantener el qué? Para que salga como la señora Duarte, también el ex vicepresidente y sentenciado Jorge Glass. Esto no puede seguir así. El Ecuador no puede dejar de indignarse, no puede perder la capacidad de asombrarse de lo que ha estado pasando. Nos han desnudado cómo está el Ecuador de hoy, pero tiene una bocanada de esperanza y los ecuatorianos tenemos en nuestras manos la posibilidad de consolidar la institucionalidad y la democracia, Lenin. Doctor Rocha, ¿qué caminos le quedan al gobierno que dice que apoya a la fiscal, pero uno de sus aliados, o mejor dicho, su principal aliado legislativo, tiene una postura contraria a ello? ¿Es eso un problema menor que no debe interferir en el pacto de la gobernabilidad, en el llamado pacto de la gobernabilidad, o es un asunto de fondo que debería romper con ese acuerdo al tener diferencias fundamentales en algo básico, en los principios? Parecería que el acuerdo es completo y eso es lo que el gobierno tiene que aclarar. O sea, no puede decir no estamos por el juicio, vamos a defender a la fiscal y sus votos y las de sus aliados van abriendo el camino para ese juicio político. Hay gente que ha dicho sería bueno entonces ir al juicio político y presentarles en la Asamblea los 14.000 documentos que constan de los teléfonos del narcotraficante Norero, sus contactos políticos, sus contactos en la judicatura. Eso sería posible, pero como vemos en el avance del acuerdo, están cumpliéndose los tiempos y los periodos. La Comisión de Fiscalización está abriéndoles ese paso. El gobierno nacional tiene que definir. Le está pasando lo mismo que le pasó a Lasso. Tiene que definir, mantener un acuerdo con delincuentes o construir una democracia que nos permita avanzar como país. Ahora, el caso Metástasis deja una situación mucho más clara. El narcoestado existe, está vivo y es un parteaguas que pone a la sociedad a pensar en de qué lado me ubico. ¿Del lado de las mafias o del lado de los principios democráticos? ¿Es así de radical la disyuntiva, doctor Rocha? Es que no hay otro. El camino es, si se cumple el acuerdo con el que parece han pactado, el acuerdo es ir a avanzar y deshacerse de la fiscal, que es la única institucionalidad que nos queda. Porque ya vemos que la Corte Constitucional se ha demorado,
Algunos dicen, pero ya resolvió. Sí, ya resolvió el tema del propio señor Glass. Pero al gobierno nacional lo que le queda es apostar por el país. Le va a traer dificultades, estamos conscientes de eso, porque tendrá una asamblea que, entre otras cosas, es una réplica de la que se le envió a la casa. Pero el gobierno va a tener esas dificultades, estamos conscientes, pero creo que puede tener el respaldo de la inmensa mayoría de los ecuatorianos, esa mayoría que le permitió llegar a la presidencia de la República. ¿Para qué? Para que gobierne. Lo que a veces no se entiende, Lenin, es que ¿por qué quieren llegar a la presidencia? ¿Para ser más populares? No. El ejercicio del gobierno no es ser popular, es gobernar, tomar las medidas que se requieran, enfrentar a quienes son enemigos del Estado y consolidar un Estado que responda a los intereses de los ciudadanos, que sea democrático, que responda a la justicia, que respondan la institucionalidad en definitiva. Creo que hay que preparar bien una reforma a esta Constitución, si bien algunos han dicho hay que eliminarla. Tiene un cuello de botella, tiene atrapada la institucionalidad del Ecuador, pero más atrapado lo tienen los políticos y las agrupaciones políticas que han tenido acuerdos con el señor Norero y el narcoestado que estaba vigente en el Ecuador, o que está vigente en el Ecuador. Pero esa defensa de lo poco que queda de institucionalidad, ese no hacerle el juego, ese estar en contra de los objetivos de las mafias, de lesnables, por supuesto, ¿se puede estar en ese andarivel manteniendo ese acuerdo legislativo con una organización política que dice abiertamente: no, señores, no queremos que se siga esta investigación, no nos parece lo que se está desarrollando, hay pruebas, hay diálogos con el narco, pues no son importantes para nosotros, no nos referimos ni siquiera a eso? ¿Tiene sentido? ¿Tiene presentación? No tiene ni sentido ni presentación. Es que ahí está la trampa. Mientras los que han acordado dicen esto no hemos acordado, la principal minoría del acuerdo dice sí acordamos, sí conversamos y hacia allá vamos. Y los votos de ustedes van a ayudarnos y los están ayudando. Entonces, si bien no tiene, digamos, una presentación para sostener esa mayoría, yo diría, no es fácil tampoco construir la otra, es verdad. Pero el señor presidente de la República dijo que no necesitaba la Asamblea, o por lo menos tener una mayoría en la Asamblea, y después terminó haciendo un acuerdo. Queremos un presidente de la República que, si está bien, no quiere hablar, quiere hablar con señas o a través de las cejas, que lo haga, pero lo que necesitamos es claridad. Doctor. Porque aquello de las garantías jurídicas, aquello de crear trabajo, aquello de buscar la pacificación del Ecuador, pasa por no romper lo que hay que hacer con la justicia, por no dejar la impunidad. Si hay algo que corroe a las sociedades, es la impunidad, y aquellos que creen que manejados desde el poder pueden atrabiliariamente ir contra toda la sociedad ecuatoriana, tienen que saber que hay un Estado que, encabezado por el presidente de la República y las otras instituciones, los va a enfrentar, los va a juzgar. Doctor No Rocha, es posible mantener este acuerdo legislativo para hacer lo que estamos diciendo, es cierto, pero si solo es verdad que el acuerdo legislativo era para estructurar las comisiones y para estructurar la Asamblea Nacional, bueno, está cumplido y vamos por lo que le interesa al Ecuador. Doctor Rocha, yo una última cosa, y le voy a rogar, pidiéndole las disculpas, el caso que sea breve. ¿Cómo entendemos esta declaración del embajador de Estados Unidos, en donde dijo que dentro de toda esta corruptela también hay medios de comunicación involucrados, y usted es el director, pues, de la Asociación de Editores de Periódicos? ¿Cómo leemos esta advertencia que se dio 7 días antes de que se ejecuten las primeras acciones del Plan Metástasis? Bueno, nosotros primero hemos dicho que el embajador de los Estados Unidos sí ha sido en este sentido. El no puntualizar genera un malestar entre todos. Pero nosotros tenemos una ventaja, Lenin, frente a esa afirmación: la credibilidad del país. Los medios que, entre comillas, suelen llamarnos tradicionales, somos gente que está en empresa, que paga impuestos, que tiene una nómina de trabajadores, que
todos tienen visa. Yo me puse a consultar y si hay algunos que no tienen visa es porque jamás la han pedido. Entonces, sí hay una generalización que trae dificultades al resto de medios. Pero como no tenemos nada en este sentido, como los medios que nos denominan tradicionales no estamos en eso, no nos preocupa. Entonces la señora fiscal tiene un trabajo adicional, tiene que ayudarnos a descubrir quiénes están y pedir en la colaboración internacional quiénes son estos medios, porque a veces, Lenin, se confunde redes sociales con medios de comunicación. No, las redes sociales son un aparato tecnológico que le permite a cualquiera, con rostro, con nombre, con lo que quieran ponerse, con números, con un montón de cosas, decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. No, los medios estamos estructurados, somos empresas que estamos luchando por entregar información porque no ha sido fácil, ni con la ley de comunicación, ni con la pandemia, pero estamos ahí y estamos trabajando para consolidar una libertad de expresión que es nuestro aporte a la construcción de una democracia distinta. Francisco Rocha, director de la Asociación de Editores de Periódicos, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, también.